Comunidad digital, bienvenidos nuevamente a tu monitor virtual, una estrategia diseñada desde la Dirección de Recursos Tecnológicos para el Aprendizaje, en la cual les brindamos a todos ustedes la oportunidad de aprender el uso de diversas herramientas digitales, las cuales podrán utilizar en todos los ámbitos. En la sesión de hoy se capacitarán en Encore, una herramienta donde podrás crear y producir contenido en el formato digital de moda, podcast. No siendo más, démosle la bienvenida a María Alejandra Ángel, comunicadora social y periodista. Bienvenidos. Buenas tardes, chicos, bienvenidos a la última sesión de Tu Monitor Virtual, tercera temporada. Me presento, mi nombre es María Alejandra Ángel, comunicadora digital de Recursos Tecnológicos para el Aprendizaje. Hoy tengo el gusto de enseñarles a crear uno de los formatos que en estos momentos es tendencia, que es el podcast, y a usar una de las herramientas digitales que es Anchor. Bueno, para iniciar me gustaría que yo me tomé el atrevimiento de darles un poquito contexto de qué es un podcast para las personas pues, que no están familiarizadas con este formato. Bueno, ¿qué es un podcast? Es un formato en audio, el cual se divide en diferentes episodios. Su característica principal es que ustedes lo pueden escuchar offline, en cualquier plataforma de su preferencia. Ahora está muy de moda Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y bueno, y ahora hay más plataformas en donde ustedes pueden utilizar este formato. Normalmente el podcast aborda un tema específico para construir una audiencia y pueden encontrar diferentes tipos de podcast, ya sea el que está una sola persona dando su argumento, su opinión sobre un tema específico, o pueden encontrar un podcast con ya sea el entrevistador y su invitado. Listo. Cosas para tener en cuenta para la creación de su podcast. Yo acá puse 4 cositas súper importantes al momento de empezar a crear el podcast, que es identificar el público, definir el tema, el cual ustedes van a hablar, hacer como la investigación y realización del contenido y hacer su guión para apoyarse al momento de la intervención. Bueno, en la identificación del público es importante, chicos, saber a qué público va dirigido el podcast, ¿verdad? Si es jóvenes o adultos, saber segmentar el público, ya sea por gustos o profesión. Esto es importante ya que sabrán el lenguaje el cual ustedes van a utilizar para el podcast, ya sea formal o informal. El tema, definir el tema, después que ya ustedes sepan a qué público va a dirigir su podcast, buscar un tema el cual ustedes dominen. Si es un podcast tipo ustedes solamente, tipo monólogo, ustedes tienen que hacer su respectiva investigación, ¿no? Para saber un poco más sobre este tema, para transmitir la información correctamente, ¿no? Y ya sea si es el otro podcast que es con el entrevistado, tener como unas preguntas, investigar y hacer las preguntas para que ustedes puedan contrapreguntar al invitado. En contenido, aquí ustedes consultarán e investigarán a profundidad sobre el tema para que ustedes tengan un poco más argumentos al momento de hacer su intervención al momento cuando están haciendo el podcast. Y en el guión, esto es un punto importante porque este guión, ya sea si tú lo estás haciendo solo el podcast, este te sirve de apoyo al momento de hacer la intervención. Obviamente no es que tú vas a hacer el guión y vas a empezar a leer este guión, no, es para tener como un apoyo al momento de hacer tu intervención, tu argumento, o cuando vayan a estar en entrevistas con el invitado. Listo, acá yo hice como un ejemplo del guión, como unos puntos o unos ítems para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de crear el guión. Encontramos un cabezote, crear un cabezote que siempre identifique tu podcast.
este será la intro para el público elegido. O sea, este cabezote va a ser siempre que los identifique, su marca del podcast. Un saludo a todas las personas encargadas del podcast y al invitado, claramente, si van a coger este tipo de podcast. Una introducción al tema, una introducción pequeñita al tema a tratar para enganchar al público, ¿no?, del tema. Dependiendo, viene la cuarta, preguntas al invitado o preparación del monólogo, dependiendo del estilo del podcast. Si es con un invitado, tener preparadas las preguntas que irás haciendo durante la intervención con el invitado. Y si es un podcast, pues que lo están haciendo ustedes solo, preparar el guión, el monólogo, para el cual te puedas apoyar en tu intervención. Y la despedida y llamado de acción, preparar unos anuncios antes de finalizar tu podcast y hacer un cierre de llamado de acción para que el público escuche el siguiente podcast, el siguiente episodio. ¿Qué recomiendo cuando vayan a preparar o a producir su podcast? Es estar en un lugar cómodo y silencioso, preferiblemente estar en una sala con buena acústica. Y segundo, tener las herramientas disponibles, ya sea una herramienta digital como la que vamos a ver hoy, que es Anchor, el micrófono y sus auriculares. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo realizar el podcast en esta herramienta Anchor, que de hecho es un servicio que sacó Spotify para alojar los podcasts, porque pues bueno, como les dije inicialmente, esto es un formato que actualmente está en tendencia para ustedes publicar argumentos, opiniones, ya no solamente utilizar un video, un reel o una imagen, una pieza, sino que puedan utilizar este tipo de formatos completamente diferentes y que actualmente se escuchan un montón. Bueno, entonces, lo primero que tienen que hacer es buscar en su navegador favorito la palabra Anchor, y escoger la primera opción, que sería esta que estoy señalando. Yo ya la tengo acá abierta. Bueno, vamos a darle clic. Esta es como la interfaz de la... Ay, me entró. Quería como mostrarles, déjenme cierro sesión. Quería mostrarles esta parte, la interfaz en donde se encuentran, bueno, acá vamos a encontrar, como les dije anteriormente, esto es un servicio que nos presta Spotify para alojar nuestros podcasts ya directamente a nuestra cuenta Spotify. Entonces, bueno, es súper chévere porque es directo, ¿no? Para ya un canal de este tipo de formatos. Acá vamos a encontrar las funciones que tiene la herramienta, dan tips para que ustedes los tomen en cuenta al momento de la creación de su podcast. Bueno, está acá anuncios de Anchor, varias opciones. Y bueno, si ustedes tienen ya un perfil, inician sesión y si no, le dan registrarse con los datos que nos piden. Listo, entonces como ya yo tengo acá un perfil, voy a empezar. Listo. Este perfil es nuevo. Este perfil es nuevo porque, bueno, yo acá en Secar Virtual yo tengo una sección que hago podcast, pero anteriormente se utilizaba esta herramienta cuando estábamos en casa trabajando en la pandemia, pero cuando ya estamos acá en la oficina, ya lo hago un poco más producido acá con el editor. Pero esto es buenísimo porque es muy fácil, se van a dar cuenta. Ok, entonces acá encontramos el panel de control, los episodios de sus podcasts.
configuración. Bueno, esto acá más adelante les doy como les enseño un poco más sobre esto, pero ya cuando esté el podcast, bueno, vamos a iniciar. Entonces le dan acá episodio nuevo. Crear un episodio o carga rápida. Esto quiere decir que si ustedes tienen un audio ya preparado, o sea, ya listo, ustedes pueden hacer la carga desde acá y hacer o seguir trabajando el podcast desde esta herramienta. Pero nosotros lo vamos a crear desde cero. Bueno, acá encontramos un panel con diferentes opciones. Está grabar, biblioteca, música, mensajes y transiciones. En grabar, este te permite capturar el audio directamente para tu podcast. Acá es donde puedes grabar tu voz y capturar el audio. En biblioteca están todos los podcasts o los episodios que tú ya realizaste. En música, como en configuraciones, podemos insertar el perfil de tu Spotify. Acá podemos agregarle en el podcast que estamos haciendo, podemos agregarle alguna música de tu biblioteca de Spotify. En mensajes, este te permite agregar los mensajes que tu audiencia, para tu audiencia, al momento de publicarlo. Y en transiciones, está acá como son pequeños servicios o herramientas que tiene esta herramienta digital para que tú le des un poco más de ritmo a tu podcast. Bueno, entonces, nada, vamos a iniciar. A dar un pequeño ejemplo. Vamos a grabar. Yo tengo acá la introducción que yo hago en el podcast. De hecho, que cuando terminemos acá nuestra sesión de taller de tu monitor virtual, los invito a ingresar a las redes sociales de Secar Virtual, y a YouTube, y a, se me escapa ahora donde tenemos almacenado los podcasts, pero están en la red social en Instagram y en Facebook. Nuestros podcasts es sobre cualquier temática. Y bueno, voy a dar la introducción sobre esto. Entonces ustedes les dan acá, conectan, hacen la conexión del micrófono y le dan grabar ahora, está automáticamente. Listo. Bienvenidos todas y todos a un capítulo más de Lo que piensan los expertos, un pequeño espacio para nuestros estudiantes, egresados, amigos, familiares y toda la comunidad digital. Ok, este se salió, se fue, pero este te deja grabar todo el tiempo que tú desees. No sé qué le pasó. Un momento. Bueno, bienvenidos todas y todos a un capítulo más de Lo que piensan los expertos, un pequeño espacio para nuestros estudiantes, egresados, amigos, familiares y toda la comunidad digital. Descubriremos juntos respuestas a temas de educación, cultura, actualidad, política, salud y mucho más. Gracias al conocimiento y experiencia de algunos expertos, bienvenidos. Esto es lo que acabo de hacer, es como un intro. Es el cabezote. Esto yo siempre lo hago, lo que vimos anteriormente, hacer un cabezote que los identifique, que identifique su podcast. Esto yo lo hago siempre en todos mis podcasts, lo digo. Entonces, acá está procesando la información. Esperamos. No sé si allá ustedes alcanzan a escuchar. Bueno, bienvenidos todas y todos a un capítulo más de Lo que piensan los expertos. Un pequeño espacio para nuestros estudiantes, egresados. ¿Se escuchan? Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces lo que ustedes van a hacer aquí es lo siguiente. Entonces este es el cabezote, ¿cierto? Y ustedes les dan acá clic. Acá existe varias opciones. Eliminar o descargar el archivo que acaban de grabar, o le dan agregar. Esta parte, este panel que ustedes ven acá, es como si fuera la línea de tiempo de su podcast, ¿cierto? Este audio ustedes le pueden agregar música. Acá en la herramienta Anchor nos permite agregar música de la temática que nosotros vayamos a utilizar. Esto es como una música de fondo que le podemos agregar a nuestro audio.
Entonces quizás pongámosle de drama. Quizás este. Se agrega, vamos a, acá ustedes indican el sonido, se escuche full la música o que se escuche bajita para que se pueda escuchar también mi voz. Quizás vamos a escuchar pista previa. Momento. Bueno, bienvenidos todas y todos a un capítulo más de Lo que piensan los expertos, un pequeño espacio para nuestros estudiantes. Ahí está súper bajita la música, entonces vamos a subirle un poquito para que se escuche un poquito más. Y le damos a aplicar. Y ahí está procesando nuestro primer audio. Listo, ya quedó con su música, pero acá se me olvidó contarles para, o sea, como hacer la secuencia que yo hago normalmente en los podcasts. Vamos a usar primero una transición como para darle ritmo a nuestro podcast. Acá ustedes, inicialmente, como para darle un ritmito inicialmente. Para iniciar, le dan ahí, agregar al episodio. Esto ustedes lo pueden cambiar. Entonces, y pueden ver cómo va su podcast. ¿Lista? Y ahí da... Momento. Bueno, bienvenidos todas y todos a un capítulo más de Lo que piensan los expertos. Un pequeño espacio para nosotros. Aquí, ojo, aquí no se escucha la musiquita. Cuando ya nosotros tenemos toda la línea de tiempo de nuestro podcast, bueno, ahorita que guardemos el episodio, se darán cuenta. ¿Listo? Entonces, está el intro, que es esta transición que le da una identificación al podcast. Está el audio, como el intro que nos identifica el podcast también. Si ustedes quieren seguir grabando, pueden hacer los audios que ustedes quieran. Vamos a, quizás de pronto, después de este audio, podemos agregarle esta, como para darle paso a otro audio que grabemos. Bueno, a continuación voy a leer ya más que todo la contextualización de este podcast. ¿Listo? El podcast de este mes es particular. Quisimos darle un tono y estilo diferente, el cual encaja perfectamente a la celebración de este mes, Halloween. Como todos sabemos, la fiesta de Halloween se celebra alrededor del mundo el 31 de octubre. De hecho, esta es una de las más famosas y populares después de la Navidad. Es como un contexto, el que cuando yo dije anteriormente que le damos un poco de contexto a su podcast, vamos a hacer estos dos audios. Ok, entonces lo voy a hacer un poco más despacio nuevamente. ¿Listo? Mira, aquí está. No sé si le falta como un poquito de... bueno, entonces está aquí el panel, ¿sí lo ven? Este es el panel en donde encontramos varias opciones. Está la primera opción, que es grabar. La segunda opción, que es biblioteca. Esta es la grabar para que ustedes puedan, permite grabar su voz. En biblioteca encontrarás todos los podcasts elaborados por ustedes. En música, la función de música tiene la posibilidad de agregarle a su podcast la música que tienen ustedes en la biblioteca de su Spotify. Aquí en Explorar, tú puedes agregar todo lo que tú quieras a tu podcast desde tu computador, de lo que tú tengas, ya sean los audios. Como se dan cuenta, aquí el audio no es que grabe súper bien, entonces si ustedes tienen un micrófono en su casa o en su lugar de trabajo donde vayan a hacer su podcast,
ustedes pueden explorar y subir y hacer la línea de tiempo aquí en Anchor. Lo chévere de Anchor es que es un servicio de Spotify. Entonces, ustedes ahora más adelante se darán cuenta de que ustedes pueden agregar el perfil de Spotify y todo lo que estén haciendo aquí en Anchor inmediatamente se redirige a la cuenta de Spotify que ustedes agregaron aquí a la cuenta de Anchor. ¿Listo? Vamos por las transiciones. Entonces acá encontramos diferentes transiciones, las cuales podemos utilizar para nuestro proyecto. Acá donde está el panel de abajo del botón guardar episodio, nuestro proyecto de el podcast que estamos realizando. ¿Listo? ¿Vamos bien por ahí? ¿Qué hicimos anteriormente? Coger una transición de este lado. Ustedes le dan clic ahí en el botoncito donde sale el icono más, agregar al episodio y automáticamente se agrega a la línea de tiempo de nuestro podcast. Entonces nosotros escogimos ahora esta primera transición y la agregamos acá. Ustedes pueden cambiar los archivos. Si ustedes quieren que yo quiero esta transición y yo quiero primero una transición y después que se escuche mi voz. Y después otra transición. Me voy para acá donde está grabar. Y que se escuche otra vez mi voz. Este último fue el que grabamos, que fue como el contexto que le dimos a nuestro podcast. Entonces, lo que yo decía anteriormente, ustedes los audios que ustedes graben acá, ustedes pueden darle un contexto a este audio, un ritmo a este audio. Entonces acá Anchor nos permite agregarle música a nuestro audio que grabamos ahora, que fue como el que hicimos ahora anteriormente, o si ustedes quieren el audio limpio, lo único que van a hacer es agregar al episodio. Esto acá es bastante sencillo, chicos. Acá tienen unas opciones, 2, 3, 5 opciones, los cuales ustedes pueden utilizar como ustedes quieran, chicos. Ustedes pueden grabar la voz o pueden explorar desde su computador. Aquí miren, aquí está la palabra explorar, en la parte derecha, ¿sí? Pueden explorar lo que tengan ustedes en su computador, ya sea audios, como dijo ahora el compañero, diferentes transiciones que no estén aquí en esta aplicación. Pueden ustedes entrar a música y descargar música del perfil que ustedes configuraron aquí en la aplicación, en la herramienta digital. ¿Listo? Entonces, ya teniendo, vamos este ejemplo, entonces pusimos como una musiquita, la transición de cabezote, un cabezote, una cortinilla, que sería esta, y le pusimos como un contexto a nuestro podcast. Vamos a agregarle otra transición como para terminar. Vamos a agregarle esta, igual a la que iniciamos, y listo. ¿Ven? Todo se agrega aquí, en nuestra línea de tiempo. Entonces lo que ustedes hacen, el siguiente paso es guardar episodio. ¿Listo? Acá ustedes pueden escuchar el podcast que se creó. Ven que acá sí se escucha la música que le agregamos al audio. Bueno, bienvenidos todas y todos a un capítulo más de Lo que piensan los expertos, un pequeño espacio para nuestros estudiantes, egresados, amigos, familiares y toda la comunidad digital. Ven, ahí está toda la línea de tiempo. ¿Listo? El podcast de este mes es particular. Quisimos darle un tono y estilo diferente, el cual encaja perfectamente. Y la transición al final. Esto es un ejemplo, ¿no? No es que ustedes graben así con estos errores que yo estoy haciendo. Listo, entonces ustedes van a darle un título al episodio de su podcast. Entonces vamos a llamarle experiencia paranormal, porque este podcast fue sobre experiencias paranormales. De hecho,
Este podcast lo sacamos el 31, normal. El 31 de octubre y está en nuestras redes sociales por si quieren escucharlo. Entrevistamos a un investigador paranormal. Perfecto, ustedes acá le pueden dar la descripción del episodio, pueden colocar este podcast se trata sobre, o este episodio se trata sobre experiencias paranormales. Si ustedes quieren, obviamente, escribir más sobre su episodio, pueden hacerlo. Aquí están el límite. La fecha de publicación, ustedes pueden agregar la fecha en la cual la aplicación hace su publicación. Digamos que es hoy a las 7 de la noche. Y le dan confirmar. Acá ustedes pueden realizar una encuesta para que ustedes puedan interactuar con las personas que escucharon su podcast, hacer preguntas sobre su podcast. Entonces, digamos que este podcast tiene solamente una temporada, que solamente tiene, digamos que tiene 3 episodios, y el tipo de episodio, digamos que es un tráiler. Si ven acá, es muy fácil para los usuarios esta herramienta. Si es completo el podcast, pueden colocarlo completo. No, es un tráiler. El contenido apto para todo el mundo. Ustedes pueden subir acá una portada de su podcast. Y yo descargué una por acá. En este ejemplo, la ubican. Darle zoom. Listo. Nuestra portada. Aquí vamos bien. Si está claro esta parte de la realización del podcast. Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces acá ustedes les dan programar episodio. Episodio publicado. Es momento de hacer que tu audiencia crezca. Entonces aquí ustedes pueden copiar el enlace del episodio. Permítame un momento que este quedó el anterior. Entonces acá, bueno, listo. Entonces acá está el de nosotros, experiencia paranormal. Este episodio se trata sobre experiencia paranormal. La publicación de este episodio estará programada para el día de hoy a las 7 p.m. Ok. Editar. Bueno, acá sí es importante, entonces coloquemos la hora. ¿Qué hora es? 6:45. 15. Para que lo podamos publicar. Publicar ahora, ¿sí? Así nos dio la opción de publicar ahora por la fecha de publicación en esta parte. Es importante. ¿Listo? Y le dan publicar ahora. Acá tenemos la opción de publicarlo en Facebook, en Twitter, en la red social que ustedes tengan acá configurado en la aplicación. Listo. Bien, acá ya está. Cantidad total. Bueno, esta aplicación, esta herramienta es muy chévere también porque nos arroja estadísticas de las personas, cuántas reproducciones tiene nuestro podcast. Acá están las redes sociales que ustedes configuran.
Ya lo publicó. Ay, Dios mío, aquí está. Experiencia paranormal. Y ya está en el perfil del Spotify o del perfil que ustedes agregaron a nuestra herramienta. Y listo, eso es todo. Aquí en configuración ustedes les dan a actualizar la configuración. Ok, nos vamos a configuración. Está la disponibilidad del podcast. Nos arrojan los links donde podemos encontrarlo en Spotify o en nuestra herramienta de yo ya había creado un podcast sobre este. Acá mismo le dicen Spotify. Acá pueden ustedes agregar los links, ya sea de Apple Podcast, donde ustedes pueden o donde ustedes quieran que este podcast se publique. ¿Listo? En configuración, la disponibilidad del podcast, actualizar la configuración. Aquí ustedes actualizan el nombre del podcast, la descripción del podcast normalmente, la categoría, espiritualidad. Ya está. Todo. Aquí miren, están las conexiones. Si yo quiero que se publique en Twitter, ustedes agregan el perfil de Twitter, el perfil de Instagram, el perfil de YouTube y esto automáticamente cuando nosotros le damos publicar, automáticamente se arroja a las diferentes plataformas o canales que ustedes pusieron aquí en esta herramienta. Y listo, eso es todo. ¿Por qué a mí me sale aquí este link de especial podcast? Porque este es mi podcast y lo que yo hago es arrojar episodios. Recuerden que el podcast es por episodios. Este sería mi episodio que yo llamé este podcast especial. Era para la prueba. Chicos, me encantó hablarles un poco sobre esta herramienta. Espero que haya quedado todo claro. Me disculpan si al inicio fui muy rápida, pero bueno, es muy fácil y espero que sí hagan su contenido, ya sea para sus redes sociales o también para la parte académica.